Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Padre Celestial derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Reciban una vez más nuestra sincera gratitud por concedernos compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Con la meditación de hoy llegamos a feliz término de un capítulo cuyo contenido narra hechos tan importantes del ministerio de Pablo, tales como el final del segundo viaje misionero e inicio del tercer y último viaje de la jornada evangelística del apóstol y sus compañeros. Además, registra la fundación de la importante iglesia de Corinto, a pesar de tener que sufrir la blasfemia y notable decepción por el gran rechazo de sus hermanos judíos en esta ciudad. Y no podemos dejar de mencionar como hecho a destacar aquí la incorporación a la causa del ministerio paulino y su gran misión a los valiosos activos Aquila, Priscila y Apolos. A propósito de Apolos, el tema principal de los comentarios de hoy es la aparición repentina, pero no por casualidad, del elocuente y fervoroso predicador Apolos en la ciudad de Éfeso, según versos 24 al 28. El escritor y médico Lucas nos dice que el hermano judeocristiano Apolos era un letrado y conocedor de las Escrituras, en este caso, estudioso del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse o escribiéndose en esos momentos. Lucas destaca además que Apolos no solo era un consagrado estudiante de la palabra de Dios, sino que también la exponía con mucho fervor, con diligencia y con elocuencia, porque era un hombre muy elocuente. Debemos señalar que los dotes de Apolos se salían de lo común, sobre todo por el buen uso que hacía de ellos al servicio del Señor, por lo que Lucas se vio obligado a destacarlos, o mejor dicho, el Espíritu Santo quiso destacar sus cualidades personales, cosa no muy común en las Escrituras. Pero lo más digno de admiración en este gran siervo de Dios fue la humildad con que aceptó como maestros a los humildes artesanos Aquila y Priscila. Apolos fue un digno instrumento para seguir la obra que Pablo había iniciado en Corinto y regiones aledañas. Permitió que el Señor lo usara para regar con rocío celestial todas las semillas y plantitas que Pablo había sembrado. Y ahora,
Para un mejor conocimiento de este gran siervo del Señor, les invitamos a prestar atención a los siempre nutritivos comentarios de Matthew Henry, observados, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema, imitemos a siervos como Apolos. Hechos 18, 24 al 28. Tenemos primero una descripción de su carácter. Era judío, aunque nacido en Alejandría de Egipto. Según verso 24, estaba muy bien equipado para el ministerio de la palabra, varón elocuente, poderoso, es decir, muy versado en las Escrituras. El vocablo griego indica que no solo conocía bien las Escrituras, sino las exponía con poder persuasivo. Había sido instruido en el camino del Señor, es decir, conocía los conceptos generales del Evangelio y los principios fundamentales del cristianismo. Los que han de enseñar a otros deben primero ser instruidos en la palabra de Dios como camino de salvación, no solo para saber hablar de Cristo, sino también cómo andar en Cristo. Esto lo hacía Apolos, o Apolo, abreviatura de Apolonio, siendo de espíritu fervoroso, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto quiere decir que sabía cómo preparar el camino del Señor más bien que el camino mismo de Cristo. Había sido bautizado con el bautismo de Juan, pero no con el bautismo del Espíritu Santo. Su predicación era pues exacta y fervorosa, pero incompleta. No solo tenía una buena cabeza, sino también un corazón valiente. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga como quien tiene plena confianza en Dios y no teme en modo alguno a los hombres. El ministerio de Priscila y Aquila para perfeccionar los conocimientos de este hombre. Cuando le oyeron, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ya vimos, según versos 18 y 19, que Pablo llegó a Éfeso con Priscila y Aquila, por lo que estos tendrían ya allí una nueva residencia, y es a su casa, a donde probablemente invitaran a Apolos para enseñar al ya bien versado predicador. Por ambas partes podemos aprender los creyentes dos grandes lecciones que muy raras veces se observan en el pueblo de Dios. Corregir con humildad y amor a los que están equivocados, pero no en presencia de otros, sino tomándolos aparte. Por desgracia, suele hacerse lo contrario. Criticarlos en presencia de todos o censurarlos a espalda de ellos. Tomar con la misma humildad y afecto agradecido la corrección. El creyente y el ministro de Dios que desee aprender ha de estar dispuesto a ser enseñado, lo mismo que a ser corregido. Por fortuna, en el caso que nos ocupa, se observaron las normas que deberían observarse en todos los casos. No leemos que Aquila hablase en la sinagoga, pero dio a Apolos material adecuado para que luego él lo revistiera con palabras aceptables. Apolos era varón elocuente, poderoso en las Escrituras, pero no se tuvo a menos a ser enseñado por trabajadores manuales. Vemos enseguida
el progreso que hizo en el servicio a la iglesia de Corinto. Pablo había puesto los fundamentos de aquella congregación. Muchos habían sido convertidos al evangelio y necesitaban ser consolados en la fe. Ahora que Pablo se había marchado de allí, era la oportunidad de Apolos para ejercitar el don que poseía, perfeccionarlo ahora con la enseñanza que Priscila y Aquila le habían impartido. Al estar él dispuesto a pasar a Acaya, los hermanos le animaron, aunque los de Éfeso se quedaban sin los provechosos servicios de Apolos y Pablo se había marchado, no tuvieron envidia de los de Acaya, sino que por el contrario mostraron su interés en recomendarles a Apolos. Escribieron a los discípulos que les recibiesen. A continuación se nos dice que fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído, por donde vemos que no solo somos salvos de gracia mediante la fe, sino también que somos justificados por fe mediante la gracia, al ser así todo el proceso de la salvación un don de Dios, lo cual, volvemos a repetir una vez más, no suprime, sino que exige nuestra cooperación. El versículo 28 da a entender que el provecho que los creyentes obtenían de su predicación se debía, por lo menos en gran parte, a que vigorosamente refutaba en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. Se esforzaba pues en su ministerio y lo hacía a gusto de todos. Si los judíos hubiesen estado dispuestos a creer, habrían visto que la ley misma y los profetas les enseñaban lo mismo que Apolos les decía. El método que observaba para refutar a los judíos era basarse en las Escrituras. Los ministros de Dios han de ser competentes no solo para predicar la verdad, sino para demostrarla y defenderla con base en la palabra de Dios. Gloria a Dios por hombres como Apolos. Ojalá que todos los siervos del Señor podamos imitar a Apolos con fervor para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos capacitarnos, prepararnos, conocerla, defenderla donde sea necesario. Y que sepamos también aconsejar a otros como Priscila y Aquila. Que el Señor pues haga prosperar su palabra en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.